Bienvenidos a todos. Una vez más, el Señor nos permite en su gracia abrir una emisión del programa Preguntas y Respuestas. Lo iniciamos con la que envía Álvaro Gómez Flete. ¿Qué libros recomienda para la exégesis bíblica? Mira, fundamentalmente, por lo menos 5 buenas versiones de la Biblia para comparación de los textos. Si se conoce griego o hebreo, los correspondientes textos de la Biblia hebrea, y recomiendo el Nestle Aland para el Nuevo Testamento. Además, un buen comentario, lo más amplio posible y bíblico. Un diccionario de hebreo y otro de griego bíblico. Y también una hermenéutica, como puede ser la que se titula Con Precisión, que escribió Jaime Fasol. Emilio Gonzalo Arancibia Orellana. Si ninguna oración cambia la decisión de Dios, ¿cómo se entendería cuando Moisés intercedió por el pueblo para que Dios no lo destruyera? En la soberanía de Dios estaba previsto ese resultado en caso de la oración de Moisés. Dios había determinado castigar, pero también en su conocimiento y determinación había previsto perdonar si se producía la oración de intercesión que Moisés hizo. Ninguna oración cambia una decisión divina, pero abre camino alternativo que Dios tiene y que había determinado para que se produzca aquello que se ruega intercediendo en la oración. Consultor Elías. ¿Cómo sabemos si estamos llamados a escribir? ¿Cómo lo supo usted? En mi caso no es para teología, pero ¿cómo escribir cuentos o cosas de Dios sin caer en la emoción secular de hacerlo? Dios no convierte en máquinas a los creyentes, haciendo que todo cuanto ellos hagan corresponda a una determinación establecida anticipadamente por Dios, porque Dios deja también libertad al hombre de acción. Escribir teología, exégesis, etc., es parte del ministerio al que Dios llama al pastor o al maestro. Para eso es necesario tener también una capacidad de escritura, de poder escribir para hacerlo. Escribir otras cosas como cuentos basados en la Biblia o una novela histórica o un cuento cualquiera es otra capacidad que el Espíritu canaliza para bendecir a su pueblo. No esperemos que el Señor nos diga tienes que escribir. Solo lo dijo a los profetas elegidos para la escritura del Antiguo o del Nuevo Testamento. Pero al hacerlo porque sentimos atracción a ella, a escribir, hagámoslo buscando siempre la gloria de Dios en todo, ya que la Biblia dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Steve 30. ¿Qué opina del libro Infalible de Hans Kuhn? Lamentablemente, he leído mucho de Hans Kuhn, pero no leí ese libro. Siglo XVI. ¿Cuál es la razón del por qué en Primero de Reyes 6, Salomón hizo las imágenes en el templo? El templo era una reproducción de mayor dimensión y con otros materiales del tabernáculo. Dios había mandado bordar cortinas del tabernáculo con figuras de querubines.
En el candelero y en otros muebles había forma de flores, manzanas, campanillas en los vestuarios sacerdotales, de manera que lo que Salomón hizo fue las mismas figuras en el templo. Los querubines son ángeles especiales custodios de la adoración a Dios. Jonatán M.C. ¿Por qué Jesucristo, siendo Dios, fue lleno del Espíritu Santo? Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de Dios el Verbo, con dos naturalezas, de modo que en la naturaleza humana el Espíritu estaba presente, teniendo en cuenta que en todo es la imagen de lo que Dios desea para el cristiano. Como hombre, actuó conducido por el Espíritu Santo, fue concebido por él y operó por medio del Espíritu los milagros mesiánicos. Distingamos bien que en Cristo no hay dos personas, hay dos naturalezas subsistentes en el Verbo encarnado, el Verbo eterno de Dios. Eduardo Jiménez Jiménez, ¿en el milenio el hombre podrá seguir pecando? ¿Qué consecuencia tendrá el que cometa pecado? Los hombres en la historia de la Iglesia y en el milenio tenemos la naturaleza adámica caída que nos conduce a pecar, a pesar de que no lo deseemos. La situación en el milenio, con Satanás atado y detenida la acción diabólica, no habrá tentaciones y el pecado estará, digámoslo así, como dormido en sus manifestaciones. Los que nazcan en el milenio no todos serán salvos, por cuanto Satanás los levanta nuevamente contra Dios en la batalla final. El creyente que caiga en algún pecado debe seguir el mismo procedimiento que tenemos para nosotros hoy, confesar y restaurar la comunión con Dios. Sin embargo, habrá disciplina para el pecado, de modo que se dice que el pecador que muera de 100 años será considerado maldito. Carmen Mara, ¿la Iglesia va a presenciar en el milenio el reinado del Señor Jesucristo? Por supuesto. Estaremos con el Señor en ese admirable tiempo. Enzo Tillería. He escuchado a ciertas personas que dicen que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino por otros escritores en tiempos posteriores. Yo creo, tal como afirma en porciones de la Biblia, que Moisés es el escritor. ¿Me puede dar argumentos para defender lo que la Biblia dice? Lo que la Biblia dice no hay que defenderlo, hay que creerlo y predicarlo. Son los que niegan la Biblia los que tienen que demostrar esa negación. Sin embargo, la mentira siempre tendrá más aceptación que la verdad, porque los hijos del demonio son como su padre, homicidas y mentirosos. Basta solo saber que Jesús es la verdad. Y él se refirió en muchas ocasiones a textos del Pentateuco diciendo al leproso que había sido limpio que presentara la ofrenda como ordenó Moisés. Mateo 8:4. A los fariseos les habló del repudio y les dijo: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mateo 19:8. Refiriéndose a la ley, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Marcos 10:3. En la historia de Lázaro dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas 16:29. Luego de la resurrección, a los discípulos de Maús les dijo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. A los discípulos reunidos les dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. ¿Llega esa evidencia? No perdamos el tiempo con mentirosos. Ciñámonos, por favor, a la Biblia. J. Javier. Pastor, ¿podría explicar qué significa pagar el espíritu?
Sé que esto es un tema largo, pero en resumidas cuentas, ¿qué quiso decir el apóstol con esto? Creo que existe mucha confusión con la manera en que opera el Espíritu Santo y muchos pueden llegar a pensar que apagar el Espíritu es apagar la música en las iglesias, la efervescencia de las alabanzas, las emociones a flor de piel y aquellas cosas externas. Pablo, en donde dice no apaguéis el Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19, está corrigiendo el mal uso de los dones, que tanto es pretender usar un don que no se tiene, como si fuera impulsado por el Espíritu, como tratar de usar un don que no está operativo. Otros consideran que apagar el Espíritu es impedir el desorden, los gritos, las lenguas, los aparentes milagros, las caídas y toda suerte de tonterías, que nada tienen que ver con el Espíritu. Igualmente ocurre con quienes pretenden que el Espíritu haga milagros por indicación del que aparentemente tiene un don para ellos. Apagar el Espíritu es tomar un camino contrario al que el Espíritu marca, y lo marca siempre con el contenido de la Biblia, con lo que se apaga su acción y se deja su conducción, sustituyéndola por la nuestra. J. Javier: Pastor, muchas veces usted ha mencionado que es muy complejo el estudio del griego y que es necesario siempre la guía de un maestro y conocedor de esta lengua, asunto que comparto. Mi pregunta es, ¿se puede hacer un estudio, digamos, de palabras griegas al estudiar un pasaje de la Biblia? ¿Vale la pena estudiar así pequeñas porciones de la Biblia, pese a lo limitado de esto? Eso que tú dices lo tienes en un buen comentario. Pero no hay que estar dándole vueltas al griego, salvo en ocasiones muy excepcionales para entender y predicar la Biblia. Estudiar pequeñas cosas en un idioma no tiene un sentido normal si no conoces el idioma. María de Jesús Ornelas: ¿un divorciado no puede ser anciano o pastor bajo ningún concepto? Un divorciado que se divorció en el mundo antes de conocer a Cristo puede ministrar en la iglesia conforme al don que Dios el Espíritu Santo le dé. Un divorciado creyente deja de ser irreprensible, por lo que no debe ejercer labores de liderazgo en la iglesia, como anciano o pastor. Mary Alcaide Gil: ¿pudiera ser parte de su congregación aunque vivo en otra comunidad? Lamentablemente, la congregación local es para personas de una localidad. No hay iglesia a distancia ni pastorado a distancia. Juan José Gabarri: ¿Jesucristo antes de su encarnación tenía cuerpo, ya que Moisés vio las espaldas de Dios? La expresión las espaldas de Dios se usa ahí en relación con Moisés por dos razones. Una, porque nadie podía ver a Dios cara a cara y vivir. Dos, porque simbólicamente las espaldas es donde se colocan las cargas y en este sentido Cristo cargó los pecados nuestros llevándolos sobre la cruz. De ahí que simbólicamente Dios permitió a Moisés que viese sus espaldas. La Biblia enseña que Dios echó tras sus espaldas nuestros pecados. Isaías 38:17. Cargó sobre el Salvador nuestros pecados. Isaías 53:6. Por lo que podemos entender que simbólicamente la espalda de Dios está relacionada con Cristo, al que sí podemos ver. Juan José Gabarri: cuando un cristiano se aparta de Dios y practica el pecado, ¿el Espíritu Santo se aparta o se va de él? Ya se contestó muchas veces esta pregunta. Cuando un creyente peca, contrista al Espíritu Santo y restaura la comunión con él mediante la confesión del pecado. Pero el Espíritu Santo nunca se va de él, porque sería perder la salvación. Otra cosa distinta es si una persona se llama cristiana y practica el pecado sin remordimiento alguno,
con lo que demuestra que nunca tuvo el espíritu y que no es salva. Edad. En algunas iglesias el diaconado es como un preancianato. Si bien tienen casi las mismas características, no son diferentes roles. Por supuesto, los ancianos son los líderes de conducción que pastorean la iglesia. Los diáconos son los líderes de servicio que se ocupan de servir en las distintas tareas que la iglesia tiene, pero no pastorean. Al ancianato o al pastorado no se llega por escalafón, es decir, siendo primero diácono, porque el oficio de diácono puede ser definitivo y nunca tal persona llegue a ser llamada para ser anciano. Eso, en cierta medida, ser primero diácono, luego anciano y tal vez para algunos más tarde pastor, es establecer una jerarquía para la iglesia que no está contemplada en la Biblia. Yad Jan. Hermano Samuel, mil disculpas si sobre esto ya contestó anteriormente en alguna pregunta. Leyendo Génesis 9, 18, 26, donde aparece la embriaguez de Noé, me surge la duda, ¿qué significado tiene? Ya que he escuchado muchas veces que esto se refiere a que el hijo de Noé abusó sexualmente de su padre. Yo al leer esto no lo veo así. Busqué más versiones además de la Reina Valera y no logro ver esto. Busqué algunas explicaciones y dicen que se sospecha que este fue el pecado ya que Noé se enoja por la acción de su hijo. Yo solo veo que lo vio desnudo y fue a contárselo a sus hermanos, pero no entiendo la maldición de Canaán, ya que este es nieto y no hijo. ¿Por qué maldice a Canaán y no a Can en todo caso? ¿Es real la interpretación del abuso o solo es una sospecha que surge al estudiar los versículos? Realmente estoy sorprendido y asustado de que pueda alguien dar una interpretación semejante al hecho histórico de la burla de Can o de Canaán a su padre Noé. Quien dice tal barbaridad no ha leído la Biblia con el respeto que merece la revelación de Dios. Prueba de que es haber visto a su padre desnudo y no haber tenido una relación con su padre, es que la Biblia no habla de descubrir la desnudez de su padre, que sería ese acto de inmoralidad sexual, sino de ver a su padre desnudo. Por eso los hermanos se cubrieron con una sábana para evitar verlo de esta manera. Y eso es todo. Yad Jan. Entiendo y creo que un cristiano no puede estar endemoniado, pero Mateo 12, 44, 45, ¿a qué se refiere cuando dice que la haya desocupada, barrida y adornada? ¿Quién la barrió y adornó? ¿Se refiere a un incrédulo o a quiénes se refiere este versículo? Se trata del esfuerzo que una persona no creyente hace para despojarse de las obras a que el demonio le había inducido. El esfuerzo moral, religioso o cualquier otro no resuelve el problema, de modo que el segundo estado de esa persona bajo el control del demonio es peor que el primero, porque los demonios acompañaron al que moraba en el hombre anteriormente. No se trata de creyentes. Emmanuel Jiménez Silva. Estoy un poco confuso cuando la Escritura enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo porque al final este cuerpo se pudre. ¿Pablo se está refiriendo a nuestro cuerpo de manera literal o se refiere más bien a nuestra vida en sí? Porque si se refiere a que el cuerpo literalmente es templo del Espíritu, entonces ¿por qué se corrompe el cuerpo? Mira, cuando Dios nos compró en nuestra concepción perdida y nos hizo suyos, compró a la persona, que es cuerpo y espíritu. El cuerpo es convertido por Dios en templo suyo, que viene a residir en él y que debe manifestar con sus acciones esa realidad espiritual. Cuando el creyente muere, pasa a la presencia del Señor y la comunión y relación con Dios se hace completa y total en su presencia.
Luego, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, recibiremos el cuerpo de resurrección, con el que estaremos completos en él. Ángela Silva: Pastor Samuel, usted dice que la salvación viene de Jesucristo porque los judíos rechazaron la piedra angular que es Jesucristo, pero como dice el propio Jesucristo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. No entiendo. Por favor, ¿me lo puede aclarar? Sencillo. ¿De qué pueblo y de qué ciudadanía era Jesús? De los judíos. ¿A quién se hizo la promesa de que de su descendencia vendría el Cristo? A Abraham, que era judío. ¿Qué dice el apóstol sobre la ascendencia de Jesús? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9:5. Por esa misma razón, en el terreno humano, la salvación viene de los judíos, porque de ahí venía Jesús. Ángela Silva: en febrero de 2023 hubo un impactante avivamiento en la Universidad de Asbury, Estados Unidos. Estaba orando y adorando por unos días seguidos y ese acontecimiento se hizo muy viral en las redes sociales. Una pregunta con mucho respeto: ¿puede ser un subjetivismo o es un avivamiento verdadero? Tendrías que preguntárselo al Señor. Yo no puedo juzgar y tú tampoco. Hubo grandes avivamientos en la historia moderna de la Iglesia que fueron reales en sus días, pero de los que no queda casi nada hoy, como fue el caso de los avivamientos de Escocia y de Gales. Antonio Fernández Heredia: ¿qué opina de la depravación total del hombre? ¿Es bíblico? ¿El hombre es incapaz de acercarse a Dios a no ser que el Espíritu Santo haga su obra en él? El concepto teológico de depravación es esto: la depravación es la positiva disposición y activa inclinación al mal que hay en todo hombre a consecuencia del pecado que lo incapacita totalmente en orden a la salvación y lo orienta permanentemente al mal. Esto no significa que el hombre natural no posea ningún conocimiento de Dios, o que nunca sienta admiración por la virtud, o que no sepa distinguir entre el bien y el mal. El pecado incapacita al hombre, que ha quedado totalmente inhabilitado para cambiar por sí mismo su carácter y su conducta, de modo que pueda amar a Dios y obedecerle. En este sentido, el hombre no regenerado no puede ni quiere hacer un solo acto que alcance el nivel moral prescrito por Dios, porque no solo no quiere cumplir su ley, sino que Pablo dice tampoco puede. Jesús dijo que nadie puede ir a él si el Padre no lo trajere. Juan 6:44. Por tanto, la Biblia enseña que el hombre necesita el auxilio divino porque necesita la fe para justificación, y la fe es un don de Dios. Antonio Fernández Heredia: ¿la doctrina de la predestinación y la elección van unidas? Me explico. Si hay elegidos, después de ser elegidos son predestinados, por ejemplo, como dice Pablo en Romanos. Si no es así, explíqueme, por favor. La predestinación, en relación con los creyentes, establece un destino definitivo para el salvo. Romanos 8:29. La elección es una cosa, la predestinación es otra. Todos los elegidos son predestinados, que equivale a que todos los salvos son predestinados al fin que Dios ha determinado. Johnny Borja dice: en relación a una pregunta que te hicieron acerca de la muerte clínica que pasa por una luz, etc., contestaste: con falta de oxígeno, y eso es verdad. Pero he leído e investigado preguntas a médicos y hay médicos cristianos que reconocen y que conocen la Biblia, y algunos dicen que hay coletazos que se escapan a la ciencia y también a los cristianos porque hay casos que no se pueden dar explicación ni en ciencia, etc. La pregunta es: ¿no habrá entre miles de casos uno verdadero?
Si lo hubiera, ¿cómo afectaría esto a la Biblia? Porque la Biblia dice que sale el alma y sale, pero que vuelva. ¿Qué crees en esto? ¿Has meditado en ello alguna vez? Porque sabemos por los médicos no creyentes y creyentes que dicen cosas que dan que pensar. ¿Qué es ese coletazo que no podemos explicar? La ciencia humana y la filosofía, la teología y la psiquiatría, la antropología y la medicina, etc., son de los hombres y no corresponden sus deducciones muchas veces a lo que Dios establece. La Biblia enseña que ningún hombre que ha muerto y que ha ido al cielo haya regresado a la tierra. La única excepción ha sido Cristo, que resucitó de entre los muertos. Si se quiere tomar también la presencia de Samuel con Saúl, no se trata de una vuelta a la vida, sino de un acto permitido por Dios que por un momento permitió que Samuel se mostrara a Saúl. Cristo dijo en la historia del rico y Lázaro que ninguno puede ir de un lugar para otro. Pablo afirma que fue llevado al tercer cielo, pero dice que no sabe si fue en cuerpo o en espíritu, y lo que sí dice es que no murió. Dios lo llevó y le mostró cosas indecibles para el hombre, pero incluso se le prohibió decir nada de lo que vio. Fue una revelación personal. Hay mucho engaño en todo esto, como ocurrió con el célebre libro del niño que murió, que fue al cielo, que luego resucitó y que contó lo que vio allí y que contó que conoció a su hermanito abortado por su madre, etcétera, etcétera, y resulta que era un familiar de ese niño que se había inventado tal historia, como luego confesó. Gracias por vuestra atención, por vuestra presencia. Invitad a otros a suscribirse al canal para que puedan recibir los avisos de los temas que estamos poniendo diariamente en nuestro canal, buscando con ello la edificación del pueblo de Dios y sobre todo la gloria para su nombre. Que el Señor os bendiga.